vamos a presentar el desayuno. Yo tengo una introducción especial para hacer al desayuno. Bien. Pero antes vamos con McDonald's. Exactamente, McDonald's para despertar tu mañana, ¿no? Sí, hoy más que nunca arrancamos medio dormidito. Si te cuesta arrancar el día, desayuná en McDonald's Tandil y despertá tus mañanas con mucho sabor, con un montón de productos para acompañar tu café preferido en McDonald's. Nosotros tenemos siempre las medialunas que llegan calentitas. Sí, señor, excelentes. La introducción que quería hacer era la siguiente. A ver. Primero, agradecerle al licenciado Adolfo L'Oreal porque obviamente esta nota surge luego de que termine el partido. Porque Obvio. voy a ser sincero, Adolfo, y acá vos me tenés que llevar hacia donde corresponde. Ojalá. Si hubiéramos ganado, estaríamos todos eufóricos, con todo allá arriba, y no nos íbamos a acordar de un señor psicólogo en un momento de euforia. Que digo yo, debería corregirme Adolfo y decirme, mirá, también hay que pensar en esos momentos. Porque, no sé, digo Ajá. yo, ¿no? Sí, sí, sí. Que, a ver, Interesante planteo. claro, porque no te hubiera escrito yo si hubiéramos ganado. Lo estoy pensando ahora, ¿eh? Bueno, pero tal vez sea lo mismo que hace que alguien demande una terapia. Decís, es raro que alguien pida terapia porque la está pasando brutal en la vida y es recontra feliz. Es lo mismo, y exactamente. disfruta tanto. Entonces, en general, digamos, se recurre a esta disciplina cuando hay un inconveniente, cuando hay un problema, cuando hay un sufrimiento. Entonces, bueno, como una forma, digamos, de buscar una solución a eso. Digo, no es un espacio la psicoterapia, digamos, donde uno diga, en términos generales, vamos ahí cuando la vida va bien, ¿no? Es verdad eso. Pero bueno, es hacia a la esencia de la disciplina, como pensar cuándo interviene un cirujano. Difícilmente, digo, si vos estás sano va a intervenir un cirujano. Digo, si hay algo que extirpar es porque se supone que hay un órgano enfermo o algo que está dañado y que puede dañar más. Entonces, en ese sentido es la intervención. Es un espacio distinto a lo que puede ser el deporte, a lo que puede ser el arte, digo, son como diferentes espacios comunitarios. O sea, no hicimos mal en convocarte después del partido. Me parece natural, me parece, digo, a ver, tal vez era más pertinente o no, o es otra, ustedes eligieron otro camino, digo, por ahí podría haberse convocado, imagino que igual lo deben tener, digo, alguien que se especialice en esto, digo, un crítico de deporte, entonces, sí, bueno, ese tipo está mucho más preparado para uno para poder explicar si el juego, si no, si la preparación, si el adversario, si qué desarrollo tuvo la selección durante todo el tiempo, de dónde venían, qué ocurrió durante los años previos, no sé, una serie de variables que tienen que ver con el hecho deportivo concreto. Ustedes eligieron otra cosa que es bueno, que nos pasa como comunidad, que se pone aquí en juego del éxito a la derrota, es decir, por qué recibiríamos tan alegremente, tan felices y tan desproblematizados si esto hubiera sido un éxito y cómo tenemos que poco menos salir aquí a buscar un psicólogo para poder sobrellevar la derrota. Fue lo que ¿no? hicimos. Entonces decís, qué tremendo es esto. En principio te diría, qué bueno sería que pudiéramos poner también sobre estos hechos, los éxitos y las derrotas, también como un nivel de prudencia, de moderación, ¿no? Y no esta cuestión de la exaltación donde se le da un significado. Digo, el mismo Scaloni dijo, a ver muchachos, esto no es más que un partido de fútbol, ¿no? Entonces me parece que debiéramos recordar esto en principio. Lo que pasa que el mundo, no me parece que sea una cuestión solo argentina. De hecho, que de anoche a hoy tuve un par de comunicaciones de algunos amigos argentinos que viven en España y de algunos parientes y amigos españoles. Y bueno, no quieras ver todo lo que se genera ahí, desde esta cosa constructiva y grata de la alegría del juego a niveles de agresión. Digo, ¿no? Merecida tal cosa, digo... mira. Cosas que decís, wow, cuánto se juega ahí. Y en ese sentido, digo, entre el éxito y la derrota, tomo una expresión de ustedes hace un ratito cuando presentaban el tema y es, ¿qué pasa con la ilusión? ¿Qué pasa con la ilusión? Claro, digo, en esto de, había así una ilusión puesta y de repente es como, ¿no? una estocada a esto, y me parece que es lo que se siente en este primer momento. Tal vez si volviéramos a conversar sobre esto la semana que viene, también nosotros tendríamos otras posiciones. Creo que es como hablar en caliente, ¿no? Creo no, es hablar en caliente. Acaba de ocurrir algo, esperábamos otro resultado, y esto obviamente es una decepción, una desilusión. Ahora,
la magnitud de la desilusión o la atribución del peso que tiene esa derrota me parece que es inversamente proporcional a lo que nosotros cargamos ahí como ilusión, ¿sí? O lo que hubiera significado el éxito, ¿no? Y aquí de por medio también está la pasión, que muchas veces no reconoce de lógicas, ¿no? Bueno, es un terreno interesante lo que plantea Rodolfo. Para mi gusto es un territorio mayoritariamente pasional. Digo, esta cosa de la conmoción que produce, digo, la gente están desesperados, voy a infartarme, ¿no? Digo, toda una cosa previa a lo que ha durado este mes, esta situación de la alegría. Bueno, es el partido totalmente pasado pasional. Hubo una persona que fue atendida con un infarto durante el partido. Sí, Nosotros estábamos tratando de hablar con la gente del hospital a ver qué había pasado durante el partido, porque digo, hay situaciones que pasan por lo coronario, otras que pasan por, no sé, descomposturas, y sabemos que ha ocurrido acá en Tandil. Así que eso que vos estás diciendo tiene que ver con la realidad, ¿no? Tiene que ver con esto que depositamos, no sé, toda nuestra energía. Viste que se habla de, ay, por fin algo sin grieta, que salvo alguna excepción, pero es algo en lo cual todos estamos de acuerdo, como que depositamos mucho en la selección. Como ayer estábamos esperando al Salvador Messi, que como cambió realidades en partidos anteriores, lo haga también en este partido. Es como que depositamos demasiadas cosas en ese pobre hombre. Sí. Yo no... A ver, tenemos que tener cuidado de no ser ofensivos ante un sentimiento tan fuerte, ¿no? De toda una comunidad, digo, ante una situación que pueda provocar dolor a alguien. Me parece que con más razón uno debe ser ahí como, sobre todo, cuidadoso. Creo que el hecho lleva implícito estos rasgos que vos señalás, digamos, la pasión, el sentimiento desbordado, la carga que tuvo esto de significaciones. Digo, fíjate a qué punto se llega más o menos a pensar que porque le ganamos a Inglaterra recuperamos las Malvinas. Digo, es un nivel de disparate. Un despropósito. Yo pido disculpas, pero es un nivel de disparate. Digo, asimilar esto tiene una distancia brutal. E incluso, bueno, también se ven ahí, digamos, personas que estuvieron en Malvinas, digo, excombatientes, digamos, como cito. Entonces digo, mirá a qué punto se le carga la cuestión. Es más, en algún momento el texto que se escuchaba a menudo, incluso en algunos programas nacionales de prensa, digo, era, bueno, ya ganamos lo suficiente cuando ganamos a Inglaterra, ahora es otra historia, ya no importa porque es la madre patria. Entonces, como perder con la madre patria era otro capítulo de la historia. De hecho, yo subí en algo que me llegó muy interesante de una página que trabaja historia, ¿no? Histotom, y ahí aparecía un relato muy lindo de lo que fueron las invasiones inglesas, ¿no? Digo, estas diferencias que tenemos, digamos, con Gran Bretaña desde antaño, cómo eso hacia la historia, y cómo ahora, digamos, podemos tener cierto resarcimiento en este lugar, que me parece, como vos decís, es de alguna manera de ilusión, porque no deja de ser un espacio de juego, ¿no? En el fondo tiene algo. ¿Vieron la escena de la salida de los jugadores? Muchas veces se lo ha comparado con esta cosa del gladiador en la arena en Roma, ¿no? Pero aquello era en serio, aquello el león se llevaba al tipo, digo, o uno mataba al otro, digo, era matar o morir. Ahora no deja de ser, digamos, lo peor que puede ocurrir es un empujón o una patada, digo, no ha dejado de tener un avance de civilización. Pero bueno, permite ese juego donde de vuelta sale el conquistador y hay un vencedor, y entonces, bueno, pero ese juego implica esto, hay un vencedor y hay un vencido. Y por ahí sería interesante que si sabemos que esto es juego, pudiéramos moderarlo un poquito, digamos, sin producir como un alto nivel de desilusión. De todas maneras, insisto, creo que es solo un momento. No digo la alegría puesta ahí y lo felices que estaríamos, claro. Sí, pero bueno. Es solo un momento, a veces hasta de escape de la realidad que necesitamos en unas circunstancias tan particular que estamos viviendo, incluso hasta como país. Por eso quizás a ese Messi le agregamos el as y lo vemos como un Mesías.
Yo creo que trae algo algunas expresiones en la cultura, como el deporte o el arte, nos permiten como conexiones más primitivas con la vida. Más primitivas quiero decir más de origen, más, digamos, más alejadas de la razón. Digamos, la razón sería más lo que visceral. uno supone... Más visceral, ¿no? Es más visceral, es más esto, lo siente así, llora porque lo tocó, lo conmovió, ¿no? Ves los ojos del otro y te emociona, o de pronto, bueno, salen a la cancha y sentís esa cosa como en el pecho, y es bien en el pecho, es en el estómago, ¿no? Es bien a nivel del órgano, a nivel de la primera forma de conocer la vida, que es a través del cuerpo, no es la racionalidad. Ahora, eso tiene una cuestión muy, muy bonita, digo, me parece que hace también a la posibilidad de una comunidad de tener un momento de alegría, de juego, de pasión, que es inofensiva, que en definitiva es esto. Bueno, ganó. Y en unos días, bueno, qué bien, ganó este, y otro día gana otro. Y nosotros igual tenemos 3 estrellas y no solamente una y ahora 2, digo. Ahora nosotros igual tenemos 3 y además acá nos ganamos una semifinal que es altísimo. Entonces digo, van a parecer paliativos en el transcurso. Pero bueno, detrás de esto también ocurren otras cosas serias y ahí tendríamos que también plantearnos si en esa nos comprometemos o no. A mí particularmente a veces me ha dolido, honestamente, digamos, ver que se viste de banderas argentinas una ciudad por un mundial de fútbol y no así el Día de la Bandera. Digo, me ha parecido como al menos cuestionable que la argentinidad al palo se viva, digamos, todo el mundo puede salir con sus autos y sus bocinas y a la noche, no importa la cantidad de horas parados gritando en una plaza, digamos, por un partido de fútbol, y que esto no ocurra cuando nos ocurren otras cosas, digamos. Entonces me parece que también es un punto al menos para mí a tener en cuenta, aunque sé que esto no sea, bueno, no sea grato, ¿no? Digo, bueno, se tiende a la pasión y el argentino y esto. Freud decía, hay algo en la masa que es perezoso, ¿no? Digo, la masa es perezosa, el gran movimiento humano tiende como a... Entonces, si vamos a ir a pelear en serio por Malvinas, mejor que no me llamen, ¿no? Digo... Pero si es a festejar por tal cosa... Si es a festejar y sí. Entonces digo, me parece que también tenemos que hacer esta crítica si acaso pretendemos también ser una comunidad que avance hacia su desarrollo. No digo que no haya un espacio de juego, pero es juego. Y nos divertimos cuando ganamos y nos divertimos cuando perdemos. Porque el placer no está en ganar, está en jugar. Entonces no es solamente el placer del logro, es el placer del desarrollo de esto. ¿Sí? Entonces me parece que ahí habría algo, desde la razón habría algo de moderación. Desde la razón lo entiendo perfectamente, pero hablamos también de lo visceral, ¿no? Y de lo visceral que es el argentino en este sentido. De hecho, desde otros países no pueden entender esa lógica de lo que ahora se llama el banderazo, ¿no? A ver, toda la comunidad de argentinos que se encuentran en un lugar para alentar a la selección, bueno, de algo que para otros no es racional. Claro, pero eso hace a la grandeza del país, digo. De pronto sentirnos orgullosos de lucir la celeste y blanca, o que todo Estados Unidos haya quedado lleno de banderas celestes y blancas, digo, no quita orgullo, agrega, pero la importancia del país no pasa por ahí, no pasa solo por ahí. Digo, la importancia del país es el territorio, es la riqueza cultural, es la riqueza natural, es la riqueza climática, es la posesión de tierras raras, digo. Me parece que tenemos otras virtudes como para pensar que ser argentino, digamos, merece un orgullo, y no estoy restando importancia. Digo, esto agrega, y es también el ejemplo de un grupo increíble, y lo ha dicho todo el mundo. Ayer mismo lloraba Scaloni en esto y puso en duda cuánto iba a costar volver a formar un equipo así. Entonces me parece que en esto también no solamente se jugó y se ganó con la pelota, sino que también se mostró un grupo de gente capaz de trabajar coercionada, apretadamente, donde el lucimiento de cada uno era junto con el otro, con una sensación de mucho compañerismo. Algunas cuestiones que a veces nos faltan como ciudadanía. Ahora, no es solo ahí.
ser argentino no es en un partido de fútbol. Digo, me parece que también podemos... Perdimos, bueno, perdimos dónde, en qué carácter, ¿en qué instancia? hasta dónde, lo transitorio de esto, ¿no? Decir, bueno, en el Mundial anterior nos vinimos con una copa tremenda y estaba Messi, digo, esto es rotativo, digo, hoy está uno y mañana está otro, digo, y está siempre la posibilidad de seguir jugando. ¿Cómo procesamos la derrota? Estamos hablando con Adolfo L'Oreal. Buenos días, le ganamos a Inglaterra y eso fue lo más. ¿Dolió? Sí. ¿Queríamos ser campeones? Sí. Pero llegamos a ser subcampeones y seguimos siendo argentinos, claro, orgullosos de nuestra insignia patria. Claro, lógico. Adolfo L'Oreal recién mencionaba justamente a Scaloni, el llanto de Scaloni, un líder, podemos llegar a decir, que bueno, de alguna manera mostró justamente su debilidad o por lo menos su cuestión humano. ¿Cómo los líderes se permiten habitualmente o deben permitirse justamente todo lo que tiene que ver con mostrar las emociones? Eso es otro de los factores que me parece que ha impactado mucho también en la población, la sensibilidad que muestra toda esta gente. Digo, no solo se muestra como deportista con una gran fuerza, sino que también puede componer esa fuerza al lado de una emotividad que no era frecuente ver en estos hombres, ¿no? Es decir, mira vos, el hecho de ser sensible, el hecho de emocionarse, casi diría, también ha mostrado otra virilidad, ¿no? La sensibilidad, el llanto no lo hace menos fuerte, no lo hace menos luchador, no lo hace menos capaz. Eso es muy interesante, te digo, en esto de que se ha planteado como nuevos modelos, ¿no? Y cómo de alguna manera una comunidad sigue necesitando líderes y también necesita líderes que unifican, que borran esas grietas. Yo diría, en realidad no es que borre la grieta, borra la grieta dentro del territorio. Digo, nos unifica a todos los argentinos, pero en algún lugar hay un adversario, ¿vale? Si volvemos a la matriz primitiva de si los hermanos no son unidos, los devoran los de afuera. Vale decir que también la amenaza de que haya una afuera que nos devora, nos une. Vale decir que la posibilidad de unirnos no es solo nos unimos, porque somos hermanos, sino que nos vamos a unir y nos vamos a hermanar en la medida que haya una amenaza afuera. Entonces, siempre que haya una de estas cuestiones, va a aparecer la bandera unificándonos, o debajo del paraguas de la bandera vamos a estar unidos. Llámese, en el mejor de los casos, un mundial de fútbol, o en el peor de los casos, digamos, un estado de invasión o de guerra con algún extranjero. Ahora seguimos compartiendo el desayuno, Rodolfo, en esta cuestión que lo hemos invitado para que nos ayude a procesar la derrota, esta tristeza colectiva que ha quedado. Exactamente, y agradecemos en el comienzo del bloque el mensaje de Eva por acá, Eva Chementi nos dice por acá, con varios L'Oreal y varios Scaloni podríamos cambiar el país. ¡Ah! ¡Qué comparación! ¡Qué grande, Eva, Qué grande! Sí, sí, comparto, es cierto. Bueno, a ver, el llanto de Messi, el llanto de Scaloni, ¿no? Esto que digo, nos conmovió a muchos, inclusive a aquellos que por ahí no seguimos el fútbol habitualmente. ¿Por qué nos sentimos identificados, esto que vos decías de la empatía con la lágrima, con el llanto? ¿Qué tiene que ver esto? A ver, ¿los identificamos como luchadores? ¿Esto que vos decías hoy también? Creo que hay dos cositas ahí interesantes para tomar. Una es cómo el hecho deportivo, esto que de alguna manera la carga de ilusión que hemos puesto todos sobre esa esperanza de un triunfo, ¿sí? Cómo nos conmueve no solamente en la derrota, digo, también esa emoción, digo, el llanto, uno lo ha vivido y en carne propia y familiares, amigos te cuentan, digo, en cada uno de los partidos, metieron un gol, se te caían las lágrimas, ¿viste? Digo, esto es la emoción de la cual vos hablabas recién, que nos mueve como lo más visceral, nos mueve lo más interno, pero ¿y por qué yo digo? Y me emociona. Ahora, la emoción ahí surge como reacción a algo que ocurre y en lo cual también habíamos puesto una esperanza, en lo cual también cargamos cada uno
con esto, con el sueño de un país floreciente, con el sueño de una juventud maravillosa, con el sueño, digo, de ser mejores, no sé, las cosas que podemos haber puesto ahí y que de alguna manera también en la derrota hay que duelarlas. No hay que hacer un duelo, vale decir, creímos que algo iba a ocurrir y esto no es así. Y eso se llama duelo. Hemos perdido algo que en algún momento teníamos como valor. El duelo concreto es se nos murió alguien querido o tuvimos que mudarnos y abandonamos nuestra casa de antes. Digo, hay algo de lo que quedamos despojados, algo que tenía un valor. Ahora, en este caso, no ha muerto nadie. El juego continúa. Digo, los partidos de fútbol van a seguir y los mundiales van a seguir y tendremos ocasiones de volver ahí. Vale decir que ni siquiera hay que duelar un muerto en el sentido externo, pero sí en el sentido interno. Cada uno cargó esto con determinada cuestión y hoy esto es una frustración. Hoy esto no se dio. Esa frustración implica un duelo. Digo, yo tengo que asumir que he perdido algo, digo, y bueno, y cada uno lo procesará de una manera distinta. Hay quien de alguna manera dice, no, pero si somos subcampeones, qué duelo. ¿Entendés? Digo, esto fue un juego y llegamos a un lugar increíble, estuvimos en la final. Digo, tenemos un equipo fantástico, digo, y lo vive de esta manera, con la alegría de haber llegado hasta ahí. Vale decir que también el éxito y el triunfo es una calificación personal. Digo, no es un factor externo, digo. Hay quien aún, habiendo fracasado, ¿no? Digamos, no ganamos el partido, sin embargo siente que ha triunfado, porque jugó mejor que en otras oportunidades, porque, como se ha dicho tanto, digo, lo que uno siente como triunfo es el haber puesto todo. Hay una expresión que circula mucho en la línea de lo que vos marcabas, que es se puso el alma y el corazón. No, estos jóvenes, estas personas, desde el técnico a todo el equipo, digamos, es una gente que puso, y entonces el triunfo es esto, haber tenido unos representantes que pusieron todo. Entonces, sí. Digo, y ahí se siente el triunfo. Y otro, en cambio, bueno, era el número. Un gol podía ser el triunfo o la derrota. Y para otro no, eso es aleatorio. ¿El exitismo existe? ¿Qué rol juega en todo esto? Mucho, ¿no? Sí. A mí me parece que ¿Por qué mucho. somos propensos a ese exitismo? ¿Puedo agregar algo a eso? Que es un mensaje que acaba de llegar. Tal vez no deberíamos, o tal vez deberíamos dejar de decir usar la palabra derrota. Dice, salieron subcampeones. 48 selecciones jugaron. Ahí está. Fuimos segundos. Ahí Uno tenés. salió campeón, la otra subcampeón, las otras quedaron en el camino. Lo relacioné inmediatamente con el exitismo. Claro, pero ahí tenés precisamente la posición de alguien que dice, nosotros ganamos. Digo, es mucho lo que tenemos, es mucho lo que hicimos, es mucho lo que hay que para. Ese es el tipo que puede leer el medio vaso lleno. Y yo creo que esta es la posición más interesante que podríamos tener ante un hecho tal que es un hecho deportivo. Menos dolorosa, ¿no? Sí, claro, desdramatizarlo. Desdramatizarlo, sí. Y, perdón, había quedado algo ahí pendiente. No, eso, lo del exitismo, justamente, si realmente existe y, bueno, cómo nos perjudica o no ese exitismo. Sí, yo ese exitismo lo he pensado de anoche a hoy y también algunas otras veces en otros hechos. Me parece que nos remite también a una matriz humana, que es esta cosa del conquistador. No digo, me parece que está en general en la naturaleza, así como nosotros somos seres gregarios que necesitamos del afecto del otro, que necesitamos vivir en comunidad, que necesitamos sentir el amor de los otros, que necesitamos una razón de vida, un sentido de vida, ¿no? O sentidos diversos a lo largo de toda una vida, o que necesitamos de los amigos como forma de afecto. Bueno, digo, esto que hace a la naturaleza humana, ¿no? Así como nos alimentamos de tal manera, hay algo que tiene que ver con la demostración ante uno mismo, a veces en términos singulares, a veces en términos colectivos, de una valía. Y entonces ahí me parece que está esta cosa de el ganador, el triunfador, el que lo logró.
creo que va ligado al sentimiento y a la necesidad de poder, ¿no? Sí, sí. Bueno, Adolfo, la verdad que siempre es un gusto charlar contigo, hacernos pensar esta cuestión. Dice, este día no podían traer a una mejor persona que al licenciado. Felicitaciones para todos, mil gracias. Bueno, justamente, gracias. Adolfo L'Oreal, unas que nos... ideas sueltas, ¿no? Digo, Sí, pero son que unas ideas sueltas como, nos ayudan como a a pensar. modo de ilustrar un poco el tema o de ponerle una nota de como esto, de mayor comprensión y poder despegar solo de se ganó, no se ganó, no ganamos, perdimos, ¿no? Entonces, yo insisto, a mí me parece que sobre todo a lo largo de la vida, ¿no? Cuando uno ve personas muy longevas que de pronto no sé, te cuentan por dónde ha pasado la vida o qué es lo que se valora, realmente lo que más se valora es el haberse animado, ¿no? El haberse jugado. Digo, si hay algo donde uno realmente pierde es donde uno no ha hecho, como se ha dicho tanto en alguna expresión, digamos, el peor fracaso es no haberlo intentado. Entonces no hay fracaso en el juego. Digo, hay circunstanciales éxitos y, si no decimos derrota, algunas pérdidas, ¿sí? Pero el juego continúa. Entonces, lo malo es no aprestarse a jugar, por miedo, por subestimación, por inhibición. Entonces decís, bueno, cuando uno se animó al juego, vence esto, vence el miedo, vence la subestimación, vence la inhibición. El juego, digo ahí, ya no el partido de fútbol, digo el partido de la vida. Quien toma partido por la vida o quien no. ¿No? Digo, quien queda ahí. Entonces, me parece que ahí el éxito es precisamente, en el mejor de los sentidos, salir a jugar la vida, que esa vida tenga sentido y que eso implique un aporte. No tengo la menor duda del aporte que esta gente hizo durante este mes de fiesta para el mundo, ¿no? Porque me parece que el mundo ha estado de fiesta. Y lo último que quiero comentar es, vean ustedes qué interesante, por ejemplo, esa población de Bangladesh, ¿no? Que celebra los triunfos argentinos como propios, ¿sí? Se apropia de algo que ocurre en otro lugar tan lejano, porque también para ellos esa Argentina tiene una carga de significación. Entonces digo, qué importante esto, ¿no? La carga de significación que da uno para poder apropiarse de un hecho de triunfo y de felicidad, aún no habiendo sido de uno. Clarísimo. Clarísimo, excelentes reflexiones.